para eso necesito que, ahí, necesito, ahí, ahí sí, que me digan con la manito si se ve o no se ve compartida la pantalla. Si es que la ven, deberían ver una imagen con unas lindas flores que se hicieron para un encuentro familiar, con unos ricos bombones y unas letras también, ¿cierto? Dependiendo de dónde tengan ustedes también la cámara, van a ver la foto de mi foto. Si tienen a alguien que les ayude también, incluso pueden achicar a que se vea solo un cuadrito, donde probablemente voy a aparecer yo hablando, ¿ya? Les voy a ir comentando en estos minutitos, ¿cierto? Estas láminas, ¿ya? Todos entonces pueden ver, ¿sí? Voy a partir. Perfecto. Bueno, contarles que pensamos harto en cómo poder seguir la conexión. Ustedes saben que hemos estado haciendo llamados telefónicos, ¿cierto? Y cuando digo hemos, me refiero a todo el equipo, ¿cierto? Que hemos estado haciendo llamados telefónicos, nos hemos encontrado por videoconferencia, solo del WhatsApp, ¿cierto? Y ahora estamos probando esta plataforma Zoom, porque la agrupación compró una cuenta de esta plataforma para que pudiéramos, ¿cierto?, ampliar esta conexión a varias personas al mismo tiempo, ¿cierto?, en tiempo real, y de esa manera poder, aunque sea aproximarnos un poquitito ya a nuestra realidad cotidiana que es la que vivíamos en el centro diurno, ¿cierto? Entonces, para hoy la idea es poder situarnos en lo que estamos viviendo y reconocer eso como primera cosa, ¿cierto? Reconocer lo que estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo, ¿ya? Y para eso yo he convocado, he juntado, ¿cierto? En esta presentación varias imágenes. Ahí hay un cuadrito de un caballero, ¿cierto? Muy ansioso, ¿cierto? Angustiado eh, de que ahí el mundo, el planeta, ¿cierto? Se está incendiando. Estamos actualmente en un caos, ¿cierto? Yo creo que hay y todos los sinónimos respectivos: caos, crisis, estrés, mundial, ¿cierto? Y eso principalmente en estos escenarios sanitarios y económicos, ¿cierto? Que están teniendo un impacto eh, concreto, ¿cierto? En nuestro cotidiano, en nuestra salud mental, en la educación y la forma de hacer educación hoy en día, en nuestros contextos laborales, ¿cierto? Está generando un remesón importante, molesto, ¿cierto? Eh, que nos tiene con sensaciones varias. Por supuesto que la mayoría de ellas, sensaciones de malestar, ¿no? Angustia, ansiedad, estrés, rabia, ¿cierto? Incerteza, ¿cierto? Esta sensación de lo desconocido, no saber cómo funciona este bicho y cómo el impacto poder dimensionar, ¿cierto? El impacto que tenía a nivel económico en nuestro país y en nuestra salud. Y también la incerteza de que lo que nos están comunicando, ¿cierto? A través del gobierno es efectivamente lo más cercano a la realidad de lo que esté ocurriendo. Ya eso también es parte de nuestro estrés. Eh, ¿Vamos bien con el ritmo, sí, el audio? Ya. Acá vemos, perdón, voy a toser. Ya. Acá vemos en la pantalla, al lado superior, cierto derecho, un monito que se está moviendo, que una foto la encontré bien dinámica del virus, que a todo esto estamos todos acostumbrados a decirle COVID-19, ¿cierto? En realidad COVID-19, igual, ¿cierto? Sinónimo coronavirus, es la enfermedad, ¿ya? Eh, y el virus en realidad es el virus SARS, ya que es un virus que en realidad es un síndrome agudo respiratorio severo. Esas siglas están en inglés, pero traducido es eso: síndrome agudo respiratorio severo, de la familia de los COV, ya que es como una familia de bichitos esta, que
Por supuesto, como sabemos, los virus mutan, ¿cierto? Generalmente como malas personas, ahí contradigo a nuestro querido ministro de Salud, ¿cierto? El virus muta como mala persona porque se mete en nuestro organismo, ¿cierto? Que es un muy buen escenario para el virus para replicarse, reproducirse, ¿ya? Y este virus entonces sabemos que parte en China, ¿verdad? Hay distintas otras, ¿cierto? Hay otras teorías, ¿cierto? Como teorías que hablan de que este virus en realidad salió de un laboratorio. La verdad es que para efectos de este momento nuestro no importa, ¿cierto? Lo que importa sí es ver cómo hemos ido como acomodándonos a esta situación en la que eh, nos generó esta pandemia, ¿sí? Entonces, es denominada pandemia ya el 11 de marzo, donde ya estaba afectando, ¿cierto?, a 100 territorios del mundo, y entonces pasamos a ser pandemia y nos va a seguir acompañando este bicho un buen rato más, año y medio, 2 años quizás. Tampoco es algo certero, pero es lo que se ha ido como dialogando. Sabemos también ¿qué sabemos, cierto? Porque ya hay mucha información que además anda rondando en nuestras casas y sabemos que es un virus, como dice, como acabamos, cierto, de explicitar las siglas, que es un síndrome porque presenta, cierto, al menos 3 de estos síntomas: fiebre y fatiga, mocos, tos seca o disnea, que es la dificultad para respirar, ¿cierto? Entonces es un síndrome porque debe presentar al menos 3 de ellos para, y además del examen, ¿cierto?, para confirmar que efectivamente es este SARS o esta enfermedad producida por el SARS, por el virus. Y como es una afectación severa, ¿cierto?, aguda, afecta, digamos, principalmente, y en eso afecta es que las personas mayores, ¿cierto?, tienen un sistema inmune más deprimido, ¿cierto?, al igual que personas que tienen algunas enfermedades crónicas, y las pequeñitas, pequeñitos, muy pequeñitas y pequeñitos, ¿cierto? Estamos hablando de guaguitas, ¿cierto? Bueno, tenemos acá también la vivencia cercana de personas que han estado contagiándose. Yo creo que ahí, cuando podamos tener esta palabra de diálogo, sería muy importante poder recibir desde ese saber de haber, cierto, vivido esa experiencia con el virus, porque efectivamente es incierto y hay personas que han sobrevivido como personas que no ha sido así, lamentablemente, ¿ya? Pero entonces este virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, y por eso se declaran estas cuarentenas de 14, o se vuelven a renovar las 14 días, ¿cierto? Y es altamente contagioso. Em, entonces, generalmente las precauciones siempre han sido, ¿cierto?, el lavado de manos muy frecuentes, el uso de mascarilla, pero un uso responsable y consciente de la mascarilla, porque no sirve mucho ponérsela acá abajo, ¿cierto?, o en cualquier parte, sino que debe cubrir la zona por donde el virus puede ingresar a través de la mano, ¿cierto?, o de alguna chispa de tos de alguna persona. eh, por la nariz, por la boca, ¿cierto? Que es lo que se sabe, lo que más se sabe del virus, ¿cierto? Que entraría por estas vías respiratorias. Pero también el tema de la urgencia ha ido variando según cómo hemos ido viviendo esto, y si antes nos decían que no fuéramos, ¿cierto?, a urgencia, en algún momento eso cambia, eso también varía para las personas mayores, para todas las personas que tienen el sistema inmune más débil, ¿cierto? Eso va variando. Entonces el uso de la mascarilla es importante, y acá hay esta presentación la vamos a compartir después, hecha video, como dijo Jonathan, ¿cierto? Que estamos grabando esta parte para después compartir este video. Entonces, lavarse bien las manos antes de ponerse la mascarilla, ¿cierto? Lavarse con agua y jabón es lo mejor, o usar algún desinfectante como alcohol gel o algún desinfectante diluido, ¿cierto? Cubrirse la boca y la nariz,
evitar tocar la mascarilla mientras la usa, que eso también es un grave error en el fondo, que nos ponemos la mascarilla y empezamos a tocarla. La verdad es que la mascarilla al momento de instalarla y tener contacto con el exterior es un instrumento de contagio, entonces hay que evitar tocarla y por supuesto que evitar llevarse los dedos a los ojos. Y quitarse la mascarilla por detrás, ¿cierto?, de las orejas sin tocarse las vías respiratorias, ¿ya? Acá, bueno, las distintas indicaciones también, ¿cierto? Además de esas, de las más básicas, la que después se ha generado, ¿cierto?, con intensidad, es la distancia, que ahí yo tengo un reparo con este concepto social, ¿no? Distancia social. Creo que más, yo me quedaría más con la sensación de una distancia física. La distancia social, lo que ha generado es el impacto en nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Pero creo que de alguna u otra manera los colectivos, las familias, los grupos están intentando comunicarse como sea, de la manera que se pueda, al igual como lo hemos intentado nosotros como equipo y con ustedes, ¿cierto? Y que hemos tenido ratitos ya de bienestar en esas 20 minutitos que nos conectamos, ¿cierto? Entonces, para mí, distancia social no me parece, pero sí una distancia física, ¿cierto? En un principio era 1 metro, ahora al menos 2 metros, ¿cierto? Mientras más lejos mejor, porque por el nivel de contagio. Se nos ha insistido profundamente que nos quedemos en casa, eso ha sido diverso en todas las familias, algunas lo hemos tomado, bueno, yo llevo encerrada desde el 16 de marzo hasta ahora. Mis suegros, que son personas mayores, también los tenemos súper encerrados, ¿cierto? Y las salidas son súper específicas y bien cuidadas. Las formas de, de, digamos, de precaución también acá por lo menos son bien extremas. Cada persona que llega entra directo al patio, después se baña y luego de eso tiene contacto con el resto de la familia. Porque particularmente ni siquiera por nuestra hija, por ejemplo, que tiene 4 años, porque podría resistirlo bien, ¿cierto? Sino que más bien porque en este caso mis suegros son personas mayores. Entonces eh, se nos ha indicado que intentemos otras formas de saludo, ¿cierto? Como dice acá con el codo, lo que ha generado en nosotros sensaciones bien extrañas de acomodo, ¿no? A nivel mundial, ¿cierto? Y de América Latina, el impacto económico, digamos, lo que nos comentan, ¿cierto? Ha sido complejo y se pronostica, por supuesto, que un mayor impacto económico en eso, ¿cierto? De noviembre del 2019 a marzo del 2020, estas son las cifras, ¿ya? Donde el país que se ve más complicado es China y se proyecta más complicado es China, ¿ya? Em, y particularmente este escenario sanitario y económico, ¿cómo ha impactado en nuestro día a día, en nuestra forma de sentir, de vivir, de reorganizarnos, ¿cierto? Yo creo que por eso que escogí esta imagen, ¿cierto? Como lo que dice la imagen, tenemos una se organiza con una rutina, ¿cierto? Que tiene un ritmo, que tiene las adecuaciones ya eh, en función de la rutina de una misma, ¿cierto? Y de repente llega esto que desmorona todo el funcionamiento y que nos obliga, ¿cierto?, a utilizar otras formas de otros hábitos, ¿cierto? Otros hábitos de funcionar, de relacionarnos. Por supuesto que yo creo que pasa eso, ¿ya? Y yo creo que recién estamos empezando a desenredar esta madeja, esa es mi sensación, por eso que me gustaría después pudiéramos escuchar todas las sensaciones. Y pasamos entonces de formas de relacionarnos como esta, ¿cierto? Que me siento muy representada, la Juanita que está por ahí lo sabe, ¿cierto? Bueno, todas las personas que me conocen lo saben, para mí ha sido terrible esto de no poder abrazarse, de no poder tener contacto físico, ha sido horrible para mí por lo menos. Y pasamos de nuestros encuentros familiares, ¿cierto? Esta es una imagen más antigua, pero encuentro familiar, a un encuentro familiar como este, ¿cierto? Una forma comunicacional extraña. En los colegios también, de hacer clases de esta manera, hacer todo virtual, ¿cierto? Eh,
Y, ay, perdón, ahí sí. Y también veníamos y seguimos, yo creo, lo que pasa es que esto nos ha determinado de una manera imposible de controlar, ¿cierto? Veníamos también de convocarnos de una manera masiva, impresionante, movilizarnos, ¿cierto? Por lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo, ¿cierto? En nuestro país y de relacionarnos de esta manera a relacionarnos de esta otra, ¿sí? A ir al supermercado medido, ¿cierto? Con una cantidad de personas por grupo, entrando por grupo, con mascarilla. Quienes somos mamás, ¿cierto? Y de distintas edades, ¿cierto? Pero con el trabajo, y para todas las personas, ¿no? El trabajo en contexto domicilio, donde se empiezan a confundir, ¿cierto? Las escenarios de lo que es doméstico, lo que es trabajo, los tiempos, ¿cierto? Es muy difícil controlarlo, regularlo. Las familias, ¿cierto? Ahí conectándose todas, ya sea por un contexto educacional o un contexto laboral, ¿cierto? A través de la pantalla. Esto es como, esto es como los supersónicos. No sé si alguien conoce esos monitos, son de mi época, así que yo creo que todas las personas acá, de mí digamos, para atrás, de personas mayores deben conocerlo, ¿cierto? Que se comunican todo con pantalla, entonces hemos pasado del contacto físico a hacerlo todo muy desde la pantalla, a extremar, no sé, si antes yo pensaba mi hija gateaba y arrastraba un pan y después se lo metía a la boca, daba lo mismo, ahora hemos puesto ciertas zonas limpias, zonas sucias en nuestras casas y eh, es una forma, un impacto no menor, ¿cierto? De lo que nos ha sucedido en nuestra cotidianidad, ¿ya? Eso ha generado un alto estrés en todas nosotras, ¿cierto? En todas las familias, ansiedades, ¿cierto? Personas que han puesto a comer mucho, otras pocas, otras, no sé, tengo una amiga que se ha cortado el pelo, se lo ha teñido, entonces en realidad yo creo que vías para poder, ¿cierto?, expresar esto que nos va pasando en este encierro y en estas extremas, ¿cierto?, medidas de cuidado que hay que tomar, sin tampoco caer en lo que sí se ha caído en algunos contextos, ¿cierto?, como discriminación respecto a algunas personas que se han contagiado o que pudieran tener riesgo de contagio, ¿ya? Ahora, independiente de eso, como seres humanos, ¿cierto? Con esta gran característica de adaptación, de acomodo, adecuación, creo que hemos ido aprendiendo varias cosas, ¿cierto? Hemos aprendido a convivir de nuevo, de una familia donde varias personas trabajan, ¿cierto? Encontrarse todo el día en la casa es un gran tema, ¿cierto? Aprender a convivir nuevamente, aprender a organizarse de otra manera, porque todo se hace en un mismo espacio. Antes habían espacios físicos distintos para cada una de las actividades y ocupaciones que realizábamos, ¿cierto? Diariamente, y ahora todo está junto en un espacio, lo que lo hace tremendamente complejo a la hora de tratar de separar, ¿cierto? Y dar tiempo a cada una de las cosas que una necesita o que una quiere, incluso dentro de eso, ¿cierto? El espacio para actividades recreativas, para conversar y tomarse algo con alguien que también está haciendo a través de esta pantalla. A priorizar lo relevante, ¿cierto? No podemos pretender como tratar de juntar todas las actividades que hacemos digamos, y tratar de normalizarlas, ¿cierto? No podemos normalizar algo que no lo es. Eh, y bueno, también otras tantas cosas que hemos aprendido y que espero que puedan compartirnos ahora cuando me calle. También, bueno, contarles desde mi experiencia, ¿cierto? Que con Simona hemos estado, bueno, yo he aprendido, aprendí varias cosas, entre esas, aprendí a que definitivamente no soy mamá de casa. Es algo que aprendí, pero no quiere decir que no vaya, digamos, a desarrollar otras capacidades y habilidades, pero ha sido tremendo estar en casa todo el día juntas, ¿cierto? Y tener espacios para cada una, pero los hemos encontrado, ¿ya? Y esos espacios los hemos encontrado en la cocina. Nos hemos puesto a cocinar millones de cosas y nos han quedado súper ricas.
Y creo que eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo he escogido como relevante. Ahora, ¿cómo seguimos en esto? Porque tenemos año y medio, 2 años, puede que no, ¿cierto? Pero es lo que se está proyectando ahora y es lo que tenemos, digamos, de certeza. Bueno, claramente esto, el cómo estamos funcionando, ¿cierto? Que es esta sigla que se le pone tele, medicina, tele, práctica, telecarrete se le ha puesto también, es la forma de relacionarse hoy en día y es un desafío para todas, ¿cierto? Y en realidad esta telemedicina es una herramienta que se viene usando hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora se perfila como la única herramienta, ¿no? Entonces, es importante en esta forma en cómo estamos aprendiendo a vivir, a convivir y organizarnos, tener claro, identificar, ¿cierto?, nuestra situación, estado de salud mental, identificarlo, y para eso es importante mantenerse comunicada, ¿sí? Comunicado, comunicada permanentemente, al menos con el grupo reducido que uno tenga, y tratar de filtrar lo que vamos viendo, lo que vamos recibiendo de información, porque es mucha, es variada, es atosigante, eso puede generar muchas veces mayor dificultad de salud mental que alguna otra cosa, ¿no? La sobreinformación. Y tratar de encontrar ciertas actividades y darle un ritmo dentro de esta nueva forma de vivir en la casa, ¿sí? Entonces, alerta con eso. Y las modalidades de telemedicina o telepráctica, nosotros le vamos a llamar telepráctica, porque lo que nosotros hacemos en el centro diurno eh, no es desde la medicina tradicional, ¿cierto? Le podríamos decir que es desde la medicina desde la medicina del cariño, ¿no? Pero es más bien una práctica colectiva que realizamos diariamente en el centro diurno. Y ahora hacerla de manera telepráctica, ¿cierto? Es pensar en maneras sincrónicas, que así se llaman en vivo, o maneras asincrónicas que son no en vivo, ¿ya? Que son, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es en vivo, ¿cierto? Y sería sincrónica. Nosotros hemos estado trabajando de esa manera en la semana con al menos 2 reuniones de equipo, ¿cierto? Y además hemos estado haciendo las conexiones en tiempo real, ¿verdad? Con ustedes. Pero también hay algunos documentos y hay que aprovechar de comentarles, invitarles, ¿cierto? En CETRAM hay varios videos ya que hemos ido subiendo y publicando, ya que ahora están disponiéndose, ¿cierto?, a experimentar, ¿cierto?, a conectarse con esto de Internet y de la pantalla, poder explorarlos también porque pueden ayudar y pueden sumar en la rutina diaria, ¿ya? Hay videos de Paola donde nos da, por ejemplo, algunos videos cortitos de ejercicios ya que pueden ser muy útiles en el hogar, también videos respecto a la alimentación, a nuestra salud emocional, ya, para que los puedan explorar. Bueno, acá algunas imágenes de lo que ha sido, ¿cierto?, nuestros intentos de videollamada, ¿verdad?, con hemos ido cambiando los grupos, ¿cierto?, para poder vernos entre todos. Y esta manera también es, dentro de la telepráctica, ¿cierto?, una manera sincrónica en tiempo real. Y bueno, sigamos compartiendo y dialogando. Gracias por escuchar. Es sumamente extraño y yo lo he ido, como yo hago clases, lo he ido viviendo en este tiempo, lo extraño que es hablarle a la pantalla, ¿no? Es súper extraño, pero espero que ahora obtener así el feedback para que, y que esto haya producido lo que esperábamos, que es que puedan ahora comentar cómo se han sentido, qué han aprendido y cómo lo han sorteado, ¿no? Cómo se han organizado, cómo se han acomodado, ¿verdad? Porque yo les conté desde mi experiencia lo que me ha pasado a mí, pero sería muy gratificante poder escuchar las suyas. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que le demos la palabra al Jonathan, que es nuestro anfitrión. Y eso. Oh, hola Tati, que está por ahí parece. Voy a dejar de